curioso, al hilo de que lo que os decía antes de la valoración de la posible artrosis, de la gonartrosis o la cosartrosis. Este es un paciente que se operó en el año 2013 por esta artrosis primaria de su tobillo derecho. Se implantó una prótesis íntegra. Tenía una buena evolución y en el año 2015 otro miembro del servicio pues lo vio. El paciente le decía que su rodilla le dolía mucho y le propuso una prótesis de rodilla, y efectivamente se operó y pasó esto. Como veis, hay una clara alteración del eje mecánico de su miembro inferior, y a partir de ahí empezó a quejarse del tobillo. La rodilla tampoco iba muy bien, como hablábamos antes, decía Rafa, ese 25%, pues este paciente también estaba entre ellos. Pero lo importante es que se empezó a quejar de su tobillo. Le pidieron una gammagrafía, no hacía un año todavía que se había operado la rodilla, y hablaba de que pues, la rodilla, signos de aflojamiento, pero bueno, no va un año todavía, tal, y también que empezaba a tener un aflojamiento en el tobillo. Y bueno, todo esto fue pasando el tiempo, y ya hacia pues, el año 2017 le dicen, pues nada, si duele ese tobillo hay que quitarlo. Hay que retirar la prótesis y hacemos una artrosis de tobillo. Y lo recibimos en la unidad de pie-tobillo. Y bueno, dijimos, joder, si tampoco parece que esto esté tan mal, no funciona. Le dimos una vuelta y cuando vimos las telemetrías, dijimos, bueno, la causa puede venir por aquí, ¿no? Y se nos ocurrió hacerle, ¿qué? Una osteotomía de Dwyer calcánea, y afortunadamente el tobillo dejó de doler. Esto es una radiografía del año pasado. Y esta es una telemetría que, aunque todavía sigue existiendo un eje moderadamente varo, pues a día de hoy el paciente está contento con su rodilla y con su tobillo. ¿Queréis hacer alguna pregunta al doctor Álvarez? El doctor... Lo primero que quería comentarte, hacer un comentario sobre el tema de las prótesis y los problemas que hay en el tobillo, porque muchas veces, la mayoría de las veces, cuando se planifica una prótesis de rodilla, se calcula dónde va todo por cómo está el tobillo, pero no por cómo está el talón. Y hay muchos tobillos que se descompensan, muchas subastragalinas que se descompensan, porque se ha puesto una prótesis sin valorar lo que pasa por debajo del tobillo, que posiblemente es lo que pasó aquí. Le pusieron la prótesis mirando hasta el tobillo. Pero bueno, la ventaja de los que nos dedicamos al pie es que miramos un poco más abajo, y en este caso pues le habéis dado la solución, porque quizás en su momento habría que haber colocado una prótesis de rodilla teniendo en cuenta la referencia del talón, no del tobillo.
Cierto, tienes toda la razón. Yo al hilo de esto quisiera hacer una pregunta. Vamos, creo que está bastante claro. En un caso en que tengamos una artrosis de tobillo, pues que vamos a pensar en hacerle una prótesis, y que también tenemos una artrosis de rodilla que probablemente va a necesitar una prótesis, ¿qué vamos a hacer primero? Yo creo que la prótesis de rodilla. ¿Sí o no? ¿Alguien no está de acuerdo? Eso es lo que quería preguntar. Normalmente, cuando hay una artrosis de rodilla, pedimos pruebas también de pelvis, de cadera, porque decimos, no vaya a ser que también esté la cadera, porque si hago la rodilla, luego la cadera va a seguir doliendo, ¿no? Es lo que hacemos sistémicamente todos, ¿no? Lo que hacemos prótesis de rodilla. Yo soy neófita en el tema de pies, estoy aprendiendo poco a poco, pero creo que lo que te iba a preguntar es, cuando un paciente dice, me duele el tobillo, ¿hacemos solo pruebas de pie y tobillo? ¿O deberíamos realmente hacer un estudio telemétrico de las extremidades y valorar ejes y todo? Yo primero, que antes de hacer estudios radiológicos, hay que ver al paciente. Hay que ver su pie, su tobillo, a lo mejor su rodilla. En este caso, cuando hicisteis el tobillo, ¿la rodilla no te llamó la atención? Te pregunto no. De confianza, porque no llamó algún eje de la rodilla. No te voy a decir que me llamase la atención, Dianola. Es que no recuerdo haberse visto la rodilla en su día. Estamos hablando de hace 10 años y vamos aprendiendo sucesivamente cosas, ¿no? Entonces, probablemente ni el señor se quejaba tanto de la rodilla en su día, ¿no? Ni yo estaba tan preocupado de eso, ¿vale? Pero creo que es un caso donde podemos extraer una enseñanza de cara al futuro. Yo quería hacer un comentario. Te iba a preguntar el orden porque estos días estuve leyendo, y uno de los casos que tenemos nosotros, la paciente que vimos tenía una artrosis de rodilla y de tobillo, pero le dolía mucho más el tobillo. Y entonces le puso en aquel año nuestro querido Jordi Asunción una prótesis de tobillo, y le dejó dolor de la rodilla hasta 8 años después, que ahora está en lista de espera para poner una prótesis de rodilla. Entonces, en algún sitio he leído que depende de la clínica, evidentemente, cuál es lo que duele más, porque nos mandan muchos que le ponen, nuestros compañeros de Orense, que ponen mucho, no está aquí Antonio, ponen las dos a la vez, los ingresan al mismo tiempo y con un intervalo de un mes o de 3 semanas le ponen las 2 prótesis, por ejemplo. Bueno, nosotros no tenemos tanta suerte de hacer esas cosas. Y pues nosotros evaluamos lo que sea peor, lo que al paciente le duela más. Y lo que creo que lo que quería hacer el comentario es que esa prótesis de rodilla, aunque no hayan tenido en cuenta, es que está puesta en varo. Y el varo se tolera muy mal en todas partes. Indudablemente. En todas partes. Si la hubieran puesto un poco en valgo, que la rodilla esa tenía un valgo, pues yo creo que le dolía menos antes de poner la rodilla. De la prótesis, quiero decir, le dolía más porque el valgo se tolera bien. Tienes toda la razón. Claro. Tienes toda la razón. Y yo lo que no sé es si ese varo, aunque le hayáis hecho la osteotomía, con el tiempo esa rodilla le va a dar problemas o no, porque tiene varo. Puede ser. Se aflojará la rodilla a lo mejor. Pero ¿y entonces tú qué propondrías? ¿Hacerle la revisión de la rodilla antes de que le duela? Perdona. Ahora viene mi pregunta. Quiero decir que el comentario es con la eversión, con el valgo, el grado de inversión, lo que tolera, es muy importante, hasta 30 grados. La eversión solo 15 grados. Quiero decir, solo con esa osteotomía seguramente compensa un varo de rodilla, si no es muy, muy, muy importante. Era para que los residentes quedaran que muy poquito varo da muchos problemas, sobre todo en el tobillo, sí. Pero en la rodilla también, mucho. Gracias. Bueno. Si no hay más preguntas, pasamos al siguiente caso del doctor Rodiño, del Álvaro Cunqueiro. Bueno, yo el caso que he traído es un caso abierto y bueno, es un caso para comentar, a ver qué os parece un poquito. Se ve, vale.
Bueno, es un paciente de 66 años que fue hace 2 o 3 años, llegó de otro centro por una fractura de pilón tibial y fractura suprasindesmal de peroné, ¿vale? Bueno, lo que se hizo de entrada no era una fractura abierta, ¿vale? Se colocó un abordaje lateral, una placa de osteosíntesis y un fijador externo para mantener, dado la conminución, pues decidimos poner un fijador externo para mantener la alineación articular y hacer distracción. Bueno, se mantuvo el fijador durante 4 meses. Y posteriormente se colocó una bota de yeso durante 1 mes y bueno, decidimos a ver qué pasa. El paciente ya han pasado 1 año y pico, 2 años más o menos, está haciendo una carga completa, tiene dolor ocasional, toma algún ibuprofeno de vez en cuando, puede caminar 3-4 kilómetros, dice que camina al día, y tienes un balance articular de unos 10 grados de flexión dorsal, 30 grados de flexión plantar. Bueno, yo lo que quería plantear, a ver, Rafa, que antes nos habló de las indicaciones, si en este paciente, de momento él no quiere, él dice que así va tirando bastante bien, pero bueno, plantear para cuando la clínica empiece ya a tener síntomas, empieza a tener más clínica, si veríais indicado hacer una prótesis de tobillo y si habría que hacer algún gesto asociado. Por ejemplo, Rafa, tú que hablaste de las indicaciones, a ver qué. Bueno, lo primero en este paciente es pedirle un TAC para ver realmente cómo está ese pilón tibial. Tienen unas imágenes, ¿tuvo algún proceso infeccioso? Porque tienen unas imágenes proximales, una tibia proximal, no, donde tuvo los pines, no, tuvo un poquito de intolerancia a uno de los pines, uno de los pines proximales, sí, se le dio antibiótico oral y nada más, o sea, se mantuvo el fijador 4 meses y se retiró no por tema de infección, sino porque decidimos ya, bueno, retirarlo y pasar a una bota, pero en principio no hubo un proceso infeccioso así complicado, vamos. Bueno, hacer el escáner para ver cómo es esa articulación del plafón tibial, si tiene o no, si hay o no hay defectos óseos. Le pediría el TAC también para ver si realmente si la subastragalina es libre. ¿Le duele? ¿No le duele? La subastragalina no. No. Y después unas teles para ver los ejes. Que realmente es como puedes valorar realmente. ¿El pie es plano? El pie es neutro, no es plano, tiene una huella normal. Y en principio eso sería una buena indicación para una prótesis si el paciente lo manda. Vale, de momento está con ácido hialurónico, lo está llevando bien y bueno, pues veremos en el futuro. La ventaja de este paciente es que la artrosis es simétrica y los tobillos simétricos toleran muy bien las limitaciones funcionales. Le va a doler muy poco este paciente. Para que se inestabilice, entonces a lo mejor si hace una artrosis asimétrica, creo yo que es cuando realmente habrá que... Sí, de momento eso, lo va llevando. Como veía un poquito, parece que tiene ahí un pelín de varo, quedó un poquito de varo y no sé, mi duda es en caso de cuando pida la prótesis si hacer una corrección supramaleolar, no, o corregir con la prótesis, vamos. No tiene, aparentemente yo creo que no tiene tanta deformidad, ¿no? Mi edad. Y no parece que vaya a necesitar una osteotomía supramaleolar, pero bueno, habría que medirlo con una telemetría y demás. Vale. Lo único que llama la atención es el pico de la posterior, no le mueve. Sí, quedó un fragmento ahí hacia posterior y tal que con la distracción pues no redujo, se mantuvo así, bueno, de momento no, ahí no le duele, ¿no? Curioso, pero sí. ¿Alguna pregunta más? No, quería preguntaros a vosotros si tenéis experiencia, pues eso, en lo que estáis comentando, en corregir eje supramaleolar y también si hay un varo del retropié o un valgo, cuando implantáis la prótesis de tobillo, si lo corregís en el mismo acto quirúrgico, ¿hacéis 2 tiempos o qué opinión tenéis?
A ver, yo creo que se puede hacer en el mismo tiempo. Una osteotomía de calcáneo es relativamente más sencilla que una osteotomía supramaleolar, ¿no? Que ahí sí que te puedes plantear hacerla primero y hacer después la prótesis, pero técnicamente es posible hacer las dos cosas a la vez. Yo no la he hecho nunca, ¿eh? Pero de retropiés, de calcáneo sí. De retropiés sí, porque bueno, es un gesto que bueno, te lleva, para empezar, menos tiempo, ¿no? Yo creo que depende de lo que busques, ¿no? Supongo también si haces, sobre todo las osteotomías supramaleolares, cuando las haces, pues mejora mucho después la clínica del paciente. Entonces, a lo mejor no le tienes que poner la prótesis tan pronto. Y en cambio, los varos se toleran mal, le haces una valguizante que es fácil de calcáneo y eso es más fácil hacerlo. Exacto. No, venía a cuentas de eso que muchas veces nos planteamos directamente cuando tenemos el paciente delante, artrodesis versus prótesis, y no tenemos en cuenta eso, las osteotomías supramaleolares, que mejoran mucho la clínica de los tobillos, alinean los ejes y te permite retrasar la prótesis. Y es algo que se hace poco, creo que cada vez se va a hacer más y que lo tengamos en cuenta. Y una pregunta práctica, decir siempre pedís telemetrías y las proyecciones de Saltzman, ¿os las hacen bien? ¿Las hacéis siempre? No. Las proyecciones de Saltzman, después de pelearnos mucho con el técnico de rayos, de llevarle cómo hay que hacerlas, así las hace. Las hace siempre más o menos, intentamos que siempre sea el mismo técnico de rayos que la hace y ya nos conocen y cuando predicimos la Saltzman sabemos quién la hace bien. Es que aquí hay muchos residentes y a lo mejor hay menos adjuntos. Por lo menos nosotras, desde que, bueno, yo creo que cada vez hacemos menos pruebas y menos radiografías. Porque, bueno, en nuestro caso son de mala calidad y muchas veces, como dice el doctor Monteagudo, el momento de gloria, el minuto de gloria del paciente, a veces estamos explorando y vemos un valgo y vemos la radiografía y no tienen valgo. Y entonces me fío más de la exploración que yo hago que no de la radiografía. Las telemetrías a veces, pues el paciente se relaja, dobla un poco la rodilla, no vemos. Yo me fío poco de nuestras radiografías. En nuestro hospital, mal. No sé si vosotros tenéis son fiables siempre. Yo me fío, cada vez le dedico más tiempo a explorar y pido menos pruebas. No sé si vosotros os pasa lo mismo. A mí sí. Yo personalmente sigo pidiendo las mismas radiografías, las mismas predicciones, y si hay algo que me llama la atención, o sea, si hay una discordancia clínico-radiológica, pues le pides a través de la radiografía y buena suerte. Sí, yo uso también, yo sigo usando radiografías igual y eso, solo en algún caso, pues afortunadamente nuestro servicio de rayos es, con respecto a las consultas de trauma, está al lado, con lo cual... Sí. Así es fácil, así es más fácil. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar al tercer caso que lo va a presentar la doctora Laura Miramontes del ULA de Lugo. Bueno, yo no traigo un caso, en verdad. Bueno, es una charla que he hecho sobre los 3 primeros casos de prótesis que se han puesto en el hospital de Lugo. No sé por qué no abre esto. Ahora, vale. Entonces, el objetivo era un poco revisar aquellos casos donde la experiencia pues era prácticamente ninguna o nula, con vistas pues a discutir un poquito los errores y las complicaciones que tuvimos y tomar pues unas notas sobre ello, ¿no? El primer paciente que se operó fue un varón de 54 años, sin antecedentes de interés, salvo porque nos viene con una historia de una inestabilidad y dolor crónico postraumático en tobillo derecho. Había estado residiendo en Barcelona, donde le habían hecho, pues teóricamente en el año 85, si hacía más de 20 años, una ligamentoplastia para tratar esa inestabilidad, que requirió posteriormente una retirada del material, un desbridamiento y una artrodesis subtalar de ese mismo tobillo. Entonces nosotros lo vemos en 2010, el eje del tobillo y del retropié eran bastante correctos, tenía un estado de partes blandas bueno. El paciente nos comentaba que llevaba más de 20 años pues libre de un proceso infeccioso, que no había vuelto a tener ninguna fístula, ningún tipo de inflamación evidente en la piel y un balance articular pues muy bueno realmente.
Es cierto que aporta una resonancia que nos habla de una inestabilidad, de una rotura del fascículo peroneo astragalino anterior con estabilidad de los otros fascículos, pero que teóricamente habían sido reparados. Estas son las placas iniciales con la teórica artrodesis subtalar. Luego, por esta razón se decidió implantar el 10 de junio del 2011 una prótesis STAR, y estas son las placas de control posoperatorio, donde vemos que incidentalmente se ha producido una mala implantación del componente tibial. Como vemos, el canto posterior pues no está bien implantado, con lo cual pues 5 días más tarde se hace una revisión, consiguiendo unos ejes pues bastante aceptables pese a la radiografía, que no es muy buena. Este es el control al siguiente año. La evolución inicial es favorable, el paciente refiere mejoría de los síntomas, deja los opiáceos, pero posteriormente, y a partir de ese primer año, de los primeros meses, vuelve a referir pues la misma clínica de dolor generalizado. No refiere tanta sensación de inestabilidad, pero que no está bien, con lo cual pues en el año 2012, en septiembre, se hace una revisión de los componentes, se recambia el polietileno y en quirófano en principio no se aprecia una inestabilidad franca, con lo cual pues de nuevo se hacen los teóricos controles en consultas. El último es de 2018, el paciente sigue sin estar completamente satisfecho, dice que sigue teniendo dolor, no obstante, en la exploración pues no se detecta una inestabilidad varovalgo y no ha vuelto a la consulta más, o sea que no sabemos muy bien ahora mismo cómo está. Sí que como cosa a destacar podemos ver aquí pues ese edempílleme de la cotera medial, que tan frecuente es y que podría ser una de las causas, ¿no? Entonces, aquí como reflexiones a tener en cuenta, pues un poquito la indicación quirúrgica. Era un paciente de 54 años, con un buen balance articular, lo que comentaban anteriormente los compañeros. Sí que es cierto que había tenido una infección previa, con lo cual eso podría ser un factor de posibles complicaciones, y sobre todo el tema de la inestabilidad lateral de tobillo, lo que comentábamos antes. En principio, la clínica y la exploración no eran de inestabilidad franca, pero sí que es cierto que podría haber sido un factor de mal pronóstico. El tema de la técnica quirúrgica y los problemas de la implantación con esta primera prótesis, pues según muchas series, pues llegamos a ver que los errores técnicos pues llegan hasta el 28% de los casos, y es la causa pues más frecuente de complicaciones, con lo cual pues asumimos como dentro de lo normal. La siguiente paciente, no sé si queréis comentar sobre esto, hago los 3 así seguidos. ¿Sigo? Vale. Esta es una mujer de 79 años que vive sola y es autónoma, independiente, como antecedentes de interés ni diabética, ningún proceso de inmunosupresión ni corticoterapia. E intervenciones quirúrgicas, destacar que en Barcelona, hacía casi como 9 años, en 2005, se había implantado una prótesis de tobillo izquierda, una íntegra, el tobillo contralateral, con una osteotomía de Dwyer para corregir el retropié. Estas son las placas de las que disponemos en consulta, aquí pues vemos una prótesis íntegra con la osteotomía, y sí que en el tobillo derecho, que es el que acude ahora por consulta por dolor, pues vemos una alteración del eje bastante llamativa y una artrosis también subtalar. En marzo de 2014 se le implanta la prótesis, se hace la corrección del retropié en el mismo tiempo. Estas son las imágenes de la escopia intraoperatoria. En principio no se produce ninguna incidencia inmediata, pero la paciente en el posoperatorio evoluciona mal, hace una dehiscencia de la herida quirúrgica, datos de sobreinfección, hay exposición del tibial anterior, lo que comentábamos antes, como unos principales factores de infección profunda. Los cultivos son positivos para esos 2 gérmenes, reactantes de fase aguda elevados. Se hacen las correspondientes interconsultas. Aquí recordar un poquito que los retrasos de la cicatrización más allá de 2 semanas se podrían considerar como un factor de riesgo para estos casos de infección profunda, con lo cual pues incluso sin esta clínica de cultivos positivos y reactantes de fase aguda, el simple hecho de que tardase en curar la herida pues ya habría sido un factor, ¿no?, a tener en cuenta. Se realiza una consulta al servicio de cirugía plástica, y en septiembre, unos meses después de ese año, se hace una cobertura aquí con un colgajo más bien de la cara lateral de la misma pierna. La paciente aún así, eso va bien, prende, pero sigue con dolor, deambula en rotación externa con bastón, y sobre todo nos llama la atención que tiene una deformidad, una tumoración en la parte anterior del tobillo en relación con la cicatriz, y que incluso se llega a pinchar en varias ocasiones sin obtener resultados compatibles con ningún proceso infeccioso. Se le hace en 2015, en mayo, una gamografía en 2 fases, que es sugestiva de aflojamiento protésico, y recomienda completar el estudio con un TAC. Las imágenes del TAC pues son estas, vemos
vemos bastantes radiolucencias de más de 2 milímetros, sobre todo en el componente tibial. Y asimismo nos hablan de un proceso de osteomelitis y de infección de partes blandas perimplante. Los siguientes años, pues la paciente es tratada con antibioterapia. En este momento se le ofrece la opción de hacer, por supuesto, un recambio. En principio sería más bien una intervención en 2 tiempos, que sería pues, de inicio una antibioterapia y una retirada del implante, con posterior, teóricamente, una artrodesis, ¿no? Es lo que pensábamos. La paciente rechaza la intervención, no quiere volver a operarse. La movilidad pues, es bastante aceptable. El tobillo, como vemos en los controles de estos años, pues, tiende al varo. Tiene un eje que es no del todo bueno. Y la piel se mantiene estable. Hasta el 2019, en que acude de nuevo al hospital, exudando a través de una fístula anterior, con aumento del dolor y la tumefacción, de nuevo cultivos positivos, y la paciente vuelve a rechazar cualquier proceso, cualquier intervención quirúrgica. Hoy por hoy tiene 86 años, la fístula está cerrada, sigue unos controles cada 6 meses en la consulta de infecciosas, no toma ningún tipo de antibioterapia, el tobillo sigue en varo, la prótesis pues tiene una infección crónica y ahí sigue la prótesis, rechaza nuevas intervenciones quirúrgicas y la señora pues sigue con su prótesis. O sea, aquí, pues bueno, el tema sobre todo de la infección profunda, lo comentaban compañeros que según las series en este metaanálisis pues hablan de un 1%, pero realmente podría ser una tasa mucho más alta según las series que se estudien, y la alta tasa de complicación de las partes blandas y el aflojamiento asociado. Aquí a mayores teníamos que añadir pues los problemas en el eje, que en principio se corrigieron, pero que bueno, la tendencia posoperatoria era volver a tener una anomalía. Y por último, y el último caso, es una mujer joven, muy joven, de 37 años, profesora y fumadora, como antecedentes de interés, pues sobre todo el hecho de que en 2008 tuvo una fractura trimaleolar que se trató quirúrgicamente con una placa de Perón en diciembre. Estas son las primeras imágenes. Aquí, como dato curioso, pues, y que no sabemos muy bien por qué, no se sintetizó el maleolo medial, pero bueno. Las primeras imágenes de las que disponemos cuando acude por dolor e inflamación en ese tobillo son del 2011, del 2012. Aquí empezamos a ver pues, la artrosis postraumática llamativa. Incluso se le llega a proponer por la edad pues, una opción de lo más conservadora posible, y se le hace una artroscopia en abril de 2013 para hacer pues, una sinovectomía, una limpieza. Teóricamente se solicitaron taquirresonancia, pero no disponemos de las imágenes. En 2015, pues da igual, después de la artroscopia y demás, igual o peor. Sí que es cierto que nos planteamos con estas radiografías, y dado que los ejes son buenos, el estado de partes blandas era muy bueno, no tenía tampoco datos de insuficiencia vascular, la movilidad era bastante buena, se le plantea una prótesis de tobillo. Aquí, pues sí que sería muy discutible lo que hablábamos otra vez de nuevo con lo de la edad, que ya no me vuelvo a meter en esto, pues sí haber planteado mejor una artrodesis a esta paciente, pero sí que es cierto que precisamente por el nivel de demanda funcional que ella requería en este momento y el buen balance articular que tenía, no quería perderlo y exigía bastante, era bastante reacia a plantearse una fijación del tobillo y quería y reclamaba la prótesis. En septiembre de 2015 se hace la cirugía. Aquí, pues nada, intraoperatoriamente se produce una fractura, descrita como lo que hablamos en muchas series, hasta el 5% como complicaciones de bajo grado. No se trata de forma especial, la cicatrización fue bien, no hubo datos de infección. Al año pues sigue con dolor de predominio medial, con aumento de ese perímetro periarticular, el pie a plena es plantígrado, no tiene muy buena movilidad y hay una estabilidad varovalgo. Se le solicita un TAC y lo que vemos pues es el impingement medial, llamativo de nuevo. Y posteriormente, en sucesivos años, pues vemos también esa imagen que destaco de osteofito posterior en relación seguramente con la fractura que tuvo intraoperatoria y que también le puede condicionar un déficit. La paciente tampoco se quiso hacer nuevas intervenciones quirúrgicas, sigue así con su prótesis, y aquí un poquito pues lo que reflexionamos, que no me voy a meter más con el tema de la edad. La técnica quirúrgica, pues de nuevo tuvimos una fractura intraoperatoria, pero en principio que se resolvió sin problemas en ese momento, y como factor de riesgo el hecho de haber sido fumadora. Entonces, en este caso no hubo infecciones, pero podría haber sido un factor a tener en cuenta.
En conclusión, pues se mantienen los 3 casos supervivencia, incluso un caso que tenemos que está claramente infectado. Y nada, aquí pues destacar sobre todo un poquito el tema del dolor, ¿no? Los 3 casos cursaron con dolor posoperatorio y no se acaba de resolver, ¿no? En ningún caso. Entonces, no sé en vuestro caso si incluso, pues ya no hablo de casos infectados, ¿no? Como la señora, pero si vuestra experiencia pues dice que pese a incluso hacer las cosas bien y a que los controles sean correctos, si los pacientes siguen refiriendo bastante dolor igualmente. Entonces, bueno, un poquito eso. Si tenéis alguna pregunta, si no, estamos fuera de tiempo. Sí, porque yo me enrollé un poco. No, íbamos retrasados. ¿Alguna pregunta? Yo solo quería hacer un pequeño comentario. Si el tobillo duele, es que algo no va bien, obviamente. Eso está clarísimo, ¿no? El primer caso ya no lo recuerdo muy bien. El segundo está claro el motivo, el aflojamiento subsiguiente a la infección. Y el tercero, yo, a la vista de las radiografías, y nada más que eso, podría pensar que hay un impingement del astrágalo con el maléolo medial. Sí, me da la impresión. Entonces probablemente sea un tamaño a lo mejor un poquito grande del astrágalo. Pero bueno, es un poco atreverme así solo a la vista de la radiografía. Sí, un poquito también se pusieron para discutirlo porque había muy poquita experiencia y realmente se cometieron errores. Pero sí que es cierto que en los artículos igualmente está descrito hasta un 60% en algunas series pues la persistencia de dolor, ¿no? Con las prótesis de tobillo, incluso sin causa de impingement de la gotera y demás. Entonces es un poco ya al margen de nuestros casos, ¿no? Que es cierto que sigue persistiendo, ¿no? Un dolor crónico en las prótesis de tobillo que bueno, pues supongo que tendrá casi muchas veces causas justificadas, igual no siempre, ¿no? Yo puedo contar por nuestra experiencia que hay un porcentaje importante, elevado, de pacientes con ausencia de dolor. Con ausencia de dolor. Quiero decir, sí es cierto que hay algunos que sí tienen dolor, más o menos importante o no, pero que lo siguen teniendo, o ocasional. Pero sí que hay un porcentaje de pacientes elevado que afortunadamente no tienen dolor. Quiero decir, o sea que no quiere decir artroplastia de tobillo dolor para siempre, ¿no? Como podríamos. Y tratados que tuviesen una inestabilidad ligamentaria previa, ¿tenéis algún caso? ¿Perdón? Que tuviese alguna inestabilidad o que tuviese algún problema de... Una inestabilidad posoperatoria. No, una inestabilidad en el momento en que se valora en consulta el paciente y se le propone que hayáis propuesto una prótesis. Si recuerdas, hablábamos antes del paciente ideal, ¿no? Entonces hemos tratado de ser bastante selectivos a la hora de indicar la artroplastia del tobillo. Entonces, en una inestabilidad severa, sí, bueno, si es severa, por supuesto. Los grandes fenómenos de la artroplastia de tobillo hablan maravillas de hacer ligamentoplastias, de no sé qué. Bueno, pues en mis manos todavía creo que no estoy preparado para hacer esas cosas. Entonces no le propongo una artroplastia de tobillo si hay una inestabilidad severa de su tobillo. Otra cosa es que tenga una inestabilidad mínima, que no produzca una alteración pues de la alineación del astrágalo más allá de 5 o 10 grados, que eso se puede resolver de otras maneras, ¿no? Vale. Yo quería hacer unas anotaciones. Primero, darle la enhorabuena por la presentación, porque a nadie le gusta presentar sus casos feos en público, y todos los tenemos, y yo bastantes más. Sí que, y ya que hay aquí bastantes residentes, me gustaría, por ejemplo, que cuando habéis visto, yo creo que fue la última paciente que tenía un gran osteofito anterior, creo que era la última, me gustaría realmente que dijerais cuánto de buen balance articular tenía, porque yo creo que con ese osteofito ahí delante, no sé yo si eso se movía tanto,
Y aún así, la flexión dorsal con el osteofito ahí anterior, eso tira bastante. No, pero digo que cuando se dice, no, es que tiene muy buen balance, realmente hay que hacer radiografías en carga con flexión del tobillo, flexión y extensión del tobillo para ver si realmente qué es lo que se mueve. Si se mueve realmente el tobillo, se están moviendo las articulaciones, el chopar y demás. Y después, he visto que muchas radiografías están hechas que no están hechas en carga. A mí ya me cuesta ver inestabilidades con radiografías en carga. Son radiografías muchas de hace 10 años. Diagnosticarlas en radiografías en carga. Sé que eso es irradiar al paciente. Y la única manera de que una radiografía sea reproducible en el tiempo es hacer radiografías en carga bipodales. Es la única manera de realmente, o sea, lo que hablabais del minuto de gloria, pues ese minuto de gloria, si no se hacen de forma reproducible, yo aconsejo a los residentes, sobre todo, hacer radiografías en carga y bipodales, siempre. Efectivamente, estos son casos ya antiguos y de cuando empezábamos con el pie y tobillo, y para hacer, bueno, pues una muestra de lo que era el caso, pues sí que encontrabas aquellas radiografías sin ser en carga. Y de lo que está diciendo Rafa, muchísimos pacientes vienen con radiografías en descarga, oblicuas, mal hechas, que no se ve nada y es imposible valorar los casos sin radiografías de pies en carga. Y además hay que siempre ponerles API lateral en bipedestación, porque no es lo mismo hacer en carga solo un pie, que le ponen uno delante, otro después, y cuando ponéis radiografías API lateral en carga hacen que los pies por separado. Y después no podemos presentar a los cursos y que sean casos bonitos. Y yo veo que ese defecto lo tienen en casi todos los hospitales. Y a la hora de pedirlas, desde el médico de cabecera y vosotros, pedís siempre API lateral en bipedestación. Y entonces ya los harán bien. Y también me gustaría ver que todo el mundo, o por lo menos a nosotros, cuando hay pacientes que les decimos al radiólogo que tienen ahí dolor externo, yo creo que en un 90% siempre dicen que tienen lesiones del peroneo astragalino anterior. No sé si a vosotros os pasa lo mismo, que habéis puesto uno de los casos, aunque tú no veas esa inestabilidad. No sé si os pasa lo mismo o no. Yo es que no las pido por eso, porque creo que no las... Neuroma del muerto en la resonancia. Pues también. Siempre hay neuroma. Y siempre hay lesión del peroneo astragalino anterior. Siempre. Aunque el paciente le pides la resonancia por otra cosa, en Barcelona a lo mejor las hacen mejor, pero aquí siempre tiene lesión del peroneo astragalino, siempre. Pero un pequeño apunte, para valorar una inestabilidad, lo que hay que hacer también son radiografías en estrés, con telos. Porque según la abertura que tengas, entonces sí que puedes decir si está roto el anterior, y luego también hacer cajón anterior con telos. Porque es una forma de objetivar. Ella nos ha presentado una posible inestabilidad, pero hay que objetivarla. Sí. Y no es fácil. No es fácil tampoco ir a hacerlas abajo a rayos. No, eso en mi hospital es muy complicado conseguirlo. Bueno, pues toca... perdón, Noelia, perdona. Hola, bueno, ya lo comentó ahora el doctor. Quería yo comentar que la placa que se vio con el impingement anterior, claro, ahí quizás clínicamente hacer el cajón quizás no es inestable, pero en el momento que le quitas esos osteofitos, porque es un signo indirecto de inestabilidad, ¿no? Entonces mi pregunta era también cómo en ese caso miráis o valoráis la inestabilidad, porque quizás hasta el quirófano no te la encuentres, porque ese tobillo está, bueno, anquilosado o no, pero es lo que lo mantiene estable en ese momento. Bueno. Y muchas veces quitamos los osteofitos hasta con una artroscopia y lo que hacemos es empeorar la inestabilidad. Bueno, yo creo que ya ha quedado claro que han dicho que son los primeros casos y han presentado sus errores. Sí. Entonces, pues, lo que teníamos que... No, yo me refiero más que nada porque lo que comenta Rafa, que es interesante, pues tener en cuenta que es un signo indirecto de inestabilidad, claro, y que ahí, en esos casos tan avanzados, el cajón tampoco te va a decir mucho. A lo mejor sí que parece estable y es por... Bueno, pero le han hecho una artroscopia y se puede en la artroscopia, cuando está anestesiado, se puede valorar esas cosas, ¿no? Que es lo que haces previamente a veces. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un descanso ahora.